Capitán, vayamos soltando las marras. A ver, las velas están indicando, ¿están bien puestas, Capitán bien puestas. Julio? Muy bien, están bien puestas y con mucho ánimo. En el timonel está nuestro querido amigo Miguel Ramos Grosso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Este sería el lenguaje ahí encima del barco? No, no. Con sus más y con sus menos. A ver, ¿cómo sería? Algunos tacos. Para zarpar, ¿cómo sería? Venga, hacedlo vosotros. A ver, las Miguel, palabras. ¿cómo lo harías? Larga trinquete en el nombre de la Santísima Trinidad, si decían en el siglo XVIII. Cuando empezaban a empezar los viajes se encomendaban. Larga trinquete, ¿el trinquete qué es lo que es? El trinquete es la vela de proa, hay varias de delante. Luego hay una vela detrás y otra vela en medio, hay muchas velas. ¿Y cuál es la primera? ¿La de trinquete y la de proa? El trinquete es la que va más a proa. La que tiene que estar bien abierta, ¿no? Bueno, esa era una fórmula religioso marinera del siglo XVIII. La larga trinquete en el nombre de la Santísima Trinidad, que sea con nosotros y nos guarde, que nos acompañe y nos dé buen viaje a salvamento. Entonces, ahora ya no se hace tanto, ahora ya se mira el Wingurú, ya se navega de otra manera. Vamos a apuntarlo para ir metiéndonos buen gurú. Tiempo, todo. Bueno, y el de soltar las marras, ese quiere es el encargado. Amarras. Uy, yo lo digo mal. Sí, porque claro, están los horarios. ¿Cuánto tengo que aprender, por favor? Y si no se suelta, el barco no puede avanzar. Además tiene un orden, primero el de popa, el de proa, que el capitán va diciendo conforme va soltando los cabos en función de lo que de la maniobra que tiene que hacer. Que acaba de llegar. Pues espérate, este barco tiene que zarpar en este momento. Las amarras ya están sueltas, ¿no? Sí. Las velas ya están arriadas, ¿no? Izadas. ¡Qué vergüenza! Manoli, que te vamos a poner en un internado. Me tenés que poner curso intensivo, ¿eh? Al Cano, tú a la escuela del Cano, tú tienes que ir allí que me voy, ¿eh? Pues venga, apúntate. Qué bueno, ¿cuántos meses? A sus órdenes, Emilio Medina, ¿cómo estamos? Ay, que yo soy una marinera muy mala, ¿eh? Me tenéis que enseñar, pero bien, ¿eh? Pero qué mala soy. Sí, está como la mayoría de los muchos gaditanos que se identifique más con el puerto y conozca. Yo nada más que me he subido en el vaporcito del puerto. Qué gloria hice un reportaje, no, porque lo van a reavivar, lo van a ver si lo ven estos ojitos. Yo encantado. Claro que sí. Ya hemos estado buscando por internet, si nos está escuchando, que se ponga en contacto con nosotros. Yo también he intentado urgentemente. El responsable de esa iniciativa a la que hay que ayudar de todas las maneras posibles. Adriano 4 dice que se va a llamar. 4, sí, qué bueno, qué bonito. Él se llama José María Flores. Sí, pues José María Flores, si nos está escuchando, póngase llámanos en contacto con nosotros, 956 07 10 23. Bueno, pues Julio Terrón Pernía, Miguel Ángel Ramos Grosso y Emilio Medina, que se suma a esta tertulia del mar de cada martes. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, un poco, por seguir un poquito la historia y por hacer la introducción, seguimos hablando del mar y pues hoy hemos traído un invitado de excelencia, Emilio Medina, amigo de toda la vida, que tiene una consignataria de buques y que lo que queríamos hablar hoy un poco, bueno, qué futuro tiene el puerto, en qué consiste su trabajo, cómo nos ven cuando hace esos viajes de fidelización de contenedores y de líneas de transporte, cómo nos ven por ahí, las fortalezas que tenemos, las debilidades, si podemos vivir solamente de puerto de crucero, cuáles son los personajes que trabajan en el muelle, así que ya irá saliendo un poco la conversación y pero, aprovechar Julio, al máximo. Esta marinera es muy prudente, es muy atrevida, es muy de todo, te interrumpe a cada momento y yo lo primero que quiero saber para todas las personas que no sean afines al muelle, que bueno, que todos nos gusta el muelle, pero no conocemos qué vida tiene el muelle, ¿no? El puerto de Cádiz, nosotros le decimos muelle, ¿no? ¿Quiénes son los que trabajan ahí? Desde los que están en las naves con el pescado, los que están subidos en las grúas, los que están a cargo del contenedor, de esos barcos que salen cuando vienen los grandes barcos para que no tropiece con nada y marque el camino. ¿Qué vida tiene el muelle? Emilio, podías coger desde un barco que acaba de llegar a la bahía y ¿qué le pasa a ese barco? Bueno, es que vamos a ver, yo creo que somos los grandes desconocidos, ¿sabes? Por la ciudadanía. Pues aquí estamos para conocerlo. Los barcos no vienen por sí solos. Los barcos antes de llegar lleva un trámite de papeleo, de permisos, de solicitud de atraque,
de permisos de información e inmigración, aduana, al puerto, los seguros, que eso es uno de los temas que hacía muchos años estaba abandonado, ¿sabes? Pues como cosas anecdóticas, nosotros empezamos con un seguro de responsabilidad civil pequeño, que no era norma, y ya vamos por 2 millones de euros de seguro por posibles errores o fallos de nuestro propio personal o incluso de un fallo en una decisión a la hora de tomar un atraque de un barco, ¿no? ¿Sabes? Realmente el barco que se ve entrar, que se ve tan bonito, eso lleva todo un trámite y un trabajo hecho previo que influye pues muy fuertemente en lo que es todas las personas vinculadas a este negocio. Que eso está muy desconocido, ¿sabes? Realmente la gente muchas veces pregunta ¿qué es un consignatario? ¿Sabes? El consignatario, por decirlo en 3 palabras, es el representante del armador, en caso concreto en cada puerto, claro. Representante del armador. Si hay un problema con el barco, el representante responsable ante las autoridades es el consignatario, ¿sabes? Realmente es que se le ha ido quitando poco a poco importancia, pero realmente la autoridad portuaria, si una compañía naviera quiebra, ella cobra, y los remolcadores, y los prácticos, y todos los servicios que se han solicitado, porque lo ha solicitado una empresa que representaba a aquella naviera, y que al final es responsable realmente de lo que se pide. Entonces, perdona Emilio, la autoridad portuaria ha promovido unos vídeos muy cortitos que explican cada profesión que trabaja en el puerto, que está muy bien, porque, ¿verdad? Clarifica mucho porque es que aparentemente cuando un barco, es que hay una cosa muy, muy simple de que la gente no lo percibe. Un barco suspende una escala, un crucero, por decir una cosa habitual, suspende una escala por un pequeño problema. Yo vengo hoy de unas conferencias sobre temas de atraques y de remolcadores y el barco suspende cuando llega ahí fuera porque hay mucho viento o porque hay niebla o por lo que sea, y el trabajo que se ha hecho previo no se cobra, pero es que aparte todo el trabajo que ha hecho el consignatario, el puerto, los turoperadores, las empresas de autobuses, los taxistas, que tenían ya una programación de trabajo, pues se suspende todo. Quiere decir que es un tema un poco desconocido en este sentido, y que sí es interesante que se hable un poco y que el ciudadano vea un poquito más de lo que a simple vista es la entrada y la salida del barco. Que estáis escuchando con placer a Emilio Medina, que es un verdadero experto, pero este hombre se ha hecho a sí mismo. Yo tengo obligación de recordar sus orígenes con mi padre, que trabajaba en todo el litoral de Canalejas, donde habían consignatarios de buques, y cómo, bueno, pues él es joven allí, va aprendiendo, después pasa a otra compañía que es Mertramar y ya después monta su consignataria. Y quería traer un poco eso porque el primer contacto de la globalización que yo tengo de forma inconsciente es las cosas de Alemania que aparecían en mi casa. Sí. Todavía tengo yo unos vasos con la bandera de la Hamburg American Line, de la Hapag, donde se ve distintos niveles de bebida, donde se ve grumete, capitán, y después una raya más para arriba, cerdo. Es decir, que el que llenaba el vaso hasta arriba del todo de whisky, ella consideraba que era un tajarina. Entonces, bueno, pues Emilio para mí supone el recordar este Cádiz de la infancia, es recordar a mi padre, es recordar a un amigo, y por eso está aquí. Ya por terminar un poquito esta pequeña también anécdota, los regalos que aparecían de Reyes en mi casa, mi padre llegaba con un catálogo de Alemania y decía, mira, hijo, podemos pedir regalos de Reyes del 95, está muy bien, de Lepanto, pero mira qué catálogo de juguetes de estos, el tren Marklin y tal. Lo único inconveniente es que los Reyes que vienen de Alemania tardan 2 meses, claro, que tardaba el barco en venir. Sí. A ver, ¿en qué? Es que era muy curioso, porque en mi casa, que yo lo echo de menos, yo empecé con 14 años a trabajar en la empresa Francisco de Paula Berenguer. Me contrató tu padre, Julio Terrón, que era íntimo amigo de mi padre y necesitaba un chico, que se habían quedado sin chico,
Y entonces se lo ofreció a mi hermano mayor y mi hermano decía que quería seguir estudiando la carrera y tal. Y yo me lancé y yo dije, venga, yo me presento y yo voy. Y entonces yo iba en pantalones cortos. Y una de las cosas que recuerdo con mucho cariño es que el segundo día, el padre Julio, don Julio Terrón, Emilio, dile a tu padre que a partir de mañana tienes que venir con pantalón largo. Y ya para mí es una de las cosas que ya como niño... ya era mayor. Yo ya era mayor. Y mi padre, yo fumaba desde los 10 años, porque ahora me río un poco de las cosas de hoy. Nosotros fumábamos desde los 10 años, entonces, escondida, claro. Cuando un día fuimos una Navidad o algo así, con 15 o 16 años, me dijo mi padre algo, porque dijeron, un cigarro y tal, y dijo mi padre, el que tiene edad para trabajar, tiene edad para fumar. ¿Sabes? Era un concepto de la vida muy diferente a lo que es hoy la vida. Ahora se habla, por ejemplo, del alcoholismo, de las bebidas. En mi casa comíamos con tinto de Valdepeña en aquella época, desde los 12 años. Yo recuerdo haber comido con vino toda mi vida, por supuesto, para ponernos fuertes. No, pero pero no era todos los días, era una vez cada. Hombre, cuando caíamos un poquito malos y se hacían esos candiés con yema de huevo y vino, entonces te resucitaba aquello. Sí. No era como hoy, que hoy venga medicina, ahora ya están diciendo los expertos que hay que evitar los antibióticos y tal, porque se está provocando una situación distinta. Yo creo que muchas veces no llegamos a entender o no llegamos a comprender. Yo comprendo que tampoco podemos vivir como se vivía antes, ¿no? Que había bastante necesidades, porque yo nunca diría que ha habido miseria, sino más bien necesidades, pero en aquella época el que quería trabajar tenía trabajo, y mejor o peor pagado, sí, pero yo recuerdo que en las épocas cuando yo me inicié y mucho después, hasta después de casado, yo llevaba un ritmo de vida, de trabajo, de ajetreo, de fiesta, de copas, de cenas, y yo coordinaba un poquito todo, y a mí me sobraba dinero a final de mes, con mi sueldo, ¿sabes? A mí me sobraba dinero a final de mes. Era otra forma de vivir, pero que me sobraba dinero. Entonces, fíjate que la profesión de Emilio es un poco la penetración del mar en la vida cotidiana en cuanto a profesiones, en cuanto a vocaciones. Por ejemplo, Miguel, tú la sal, ¿cuándo te entra a ti en las venas? La sal, pues mira, ahora estaba pensando yo... ¿Cuándo te entra a ti? Bueno, a mí me entra... La sal del mar, La sal del mar, el salitre. El salitre. Sí, estaba contando... Bueno, pero eso son cosas... Pero estaba contando, me estaba acordando de cuando yo conocí a Emilio, que en esa época teníamos unas tertulias con el Pantera, ¿verdad? Sí, señor. Y porque todos teníamos la inquietud común de hacer un museo marítimo en Cádiz. El Pantera quería meter allí todos sus tesoros buceados a lo largo de muchísimos años. ¿Cómo especificas quién es el Pantera? El Pantera fue el primer buzo que tuvo astilleros españoles contratados en su factoría de Cádiz. Cuando Cousteau inventa la botella de buceo autónomo, que eso era el no va más, era una cosa fantástica, porque hasta entonces pues los trabajos subacuáticos pues no se podían hacer, pues contratan a un profesional del buceo, que bueno, me imagino que los equipos que tuviese en esa época será la mitad de bueno de los que tiene un aficionado de ahora, pero eran inaccesibles para cualquiera, compresores, botellas de buceo, reguladores, escafandras, todo ese tipo de cosas, que antiguamente se hacían el escafandrismo, o sea, se metía un tío dentro de un mono con una escafandra y allí operaba. Ahora ya con unas gafas de silicona de estas y una botella, un regulador, pues empezaban a trabajar. Y aparte ya no dependían, eran autónomos. Y entonces él, como todos otros precursores, en Cádiz estaba el grupo estaba Joaquín Portela y otros cuantos, pues tuvieron la suerte de bucear en un sitio que estaba completamente virgen, y como podéis imaginar, ahora mismo estamos más concienciados todos de lo que es el patrimonio sumergido, todo esto. En esa época es como si un pastor va por el campo y se encuentra un ánfora, un cántaro. Pues dice, este cántaro es mío, no le da más vueltas.
todo este grupo buceaban la caleta, buceaban los alrededores de Cádiz, buceaban las playas y, bueno, evidentemente pasaban por sus manos todo tipo de maravillas que ahora mismo nos damos cuenta y decimos, hombre, esto es una maravilla. En esa época pues la gente la sacaba, se la llevaba a su casa, se la regalaba a un amigo, ¿sabes? Era una cosa que en Cádiz hay muchísimo y que en el caso del Pantera, pues por los medios que tenía, por su experiencia profesional que era y porque no tenía competencia, yo creo que sería el único que tenía en Cádiz, que decía, me voy a bucear la caleta, buceaba por donde quería. Y en esa época, en el año 90, creo yo que fue, 92, una cosa así, que fue cuando volví yo de estos proyectos del quinto centenario, pues teníamos unas reuniones allí que él nos citaba siempre en el Lucero, ¿verdad? Sí, señor. Y allí charlábamos de todos los proyectos que lamentablemente, y no será por falta de empuje, ¿verdad? Porque tanto él como Emilio como yo unas reuniones dimos unas varas tremendas en todo tipo de foros para que esto pasase, pero no hemos sido capaces. Oye, tenemos eso pendiente, ¿eh? Eso está pendiente. Yo, para que sepáis un poco, hombre, yo no quiero criticar a nada ni a nadie, pero nosotros, yo personalmente compré un buque para el trabajo de 10 metros y medio, el Curricán III, que lo tuve en activo hasta el 2008 o algo así, que tuvimos algún problema de eje y al sacarlo para limpiar, pues se quebró y ya pues dije, mira, no me gasto más dinero. Teníamos un libro que habíamos hecho con una propuesta que se le ofreció a varias personas. Cuando se enteró, Teófila nos llamó, estuvimos reunidos con ella. Entonces Teófila me dijo, ¿me puedo quedar con el libro? Digo, sí, te puedes quedar con el libro. Nuestro proyecto era muy bonito. Si hubiéramos tenido los apoyos adecuados en su momento de las autoridades que tenían la competencia, que no la tuvimos en ningún momento, pues se podían haber hecho muchas cosas. Tanto es así que uno de nuestros objetivos era el Santísima Trinidad. Cuando se rescata el María Mercedes yo estaba en la duda de que ese tesoro era del Mercedes, sino que era del Santísima Trinidad. Entonces el Santísima Trinidad es otro barco similar al María de las Mercedes aquella, que se llevaron para Estados Unidos, al final se ha recuperado. Está ahí, ese tesoro está ahí. Lo que no tenemos localizado exactamente el sitio, tenemos varios indicios, pero como los políticos nos aburrieron, hay que decirlo, los políticos nos aburrieron, pues aquello se fue dejando y fuimos perdiendo un poquito el tema, pero aquello era una cosa muy bonita. Nos ofrecimos todo, los amigos del museo, y fuimos al castillo para ver opciones donde podían colocarse cosas que ya existían o que podían haber existido, se podían haber recuperado y tal, pero aquí lamentablemente Cádiz es Cádiz. Eso. Y aquí tú no eres poeta, ¿cómo se dice? Profeta en tu tierra. Emilio, ¿no? Precisamente este es el objetivo un poquito de esta charla informal, es decir, tenemos un Cádiz que todo el mundo coincide que uno de sus futuros es el mar, y por el mar, que siempre ha sido así, y que tiene muchos flecos. Tiene el patrimonio subacuático, tiene los contenedores, tiene el muelle, tiene los cruceros, tiene el patrimonio histórico, tiene los castillos, y eso es un poco lo que estamos hablando. Y es muy triste comprobar una y otra vez cómo la iniciativa privada, gente con ilusión, porque al final las cosas están bien, pero la gente con pasión es mucho más valiosa que las cosas. Uh-huh. Y la gente con pasión tiene su tiempo, que es el tiempo donde ejercita su pasión. Si eso no se desaprovecha, pues pasa la edad y pasa ese empuje, ¿no? Entonces, por eso estamos... Yo quería recuperar un poquito el objetivo de este monográfico. El tema de hoy. Ya teníamos barco pertrechado de todos los documentos, Emilio. Te has tirado 4 horas, el muelle ya está ahí, te avisan, Emilio, que el barco que tú tienes contratado está en la bocana del puerto, que tiene ya una persona experta que lo tiene que meter, ¿no? A ver, ¿cómo va eso? Sí, eso es normalmente el práctico, va por el buque, o sea, lo acoge en la entrada a la canal y entonces hace la maniobra de atraque, que le llamamos. Entonces la maniobra de atraque, el práctico, una vez que va haciendo su aproximación, dependiendo de las condiciones del barco y del tiempo y del viento y tal, pues utiliza o no remorcadores, el barco que está hoy en puerto,
debido a que había 40 nudos a las afueras y después dentro había 25, creo, pues se ha hecho el atraque con 2 remolcadores. Entonces interviene el práctico, remolcadores si es necesario, y después interviene, para empezar, los amarradores de muelle, que son los que ponen las estachas, la encapillan en los volardos. Entonces, a partir de ahí se crea ya el proceso de una grúa para poner las escalas, con un ayudante, con un asistente. Entra el personal de inmigración, entra el personal de aduana, se hace toda la gestión de la entrada, y a partir de ese momento se le da lo que le llamamos la libre plática, que es la autorización para salir, tanto los tripulantes como los pasajeros. Entonces, a partir de ahí, pues están los turoperadores con sus autobuses, sus guías y todo eso, esperando. Si es de carga, pues es el procedimiento del práctico, el remolcador y el amarrador es igual. Entonces, hay un personal de la consignataria que va al capitán, recibe al capitán, le aporta toda la documentación de tierra y el capitán aporta toda la documentación del barco. Entonces, se hace el mismo protocolo de inmigración, de aduana, todo eso se hace igual. Y la llamada de que tú respiras, tú dices... Ya está el barco atracado. Es que muchas veces, hombre, cuando ha habido mal tiempo y tal, siempre hay un componente de nervios y de riesgo de decir, oye, el barco ha atracado bien, todo ha salido perfectamente y todo va con el proceso normal, porque de hecho se considera un proceso normal, salvo casos muy contados de una avería, un accidente o algo que se da muy poco. Entonces aquí, gracias a Dios, tenemos unos profesionales muy experimentados, gente muy válida, que yo siempre defenderé, ya no solamente por el hecho en sí de que me pueda tener más amistad o menos con ellos, sino por el hecho en sí que yo he visto hacer maniobras de mucho riesgo, de mucha profesionalidad y se han hecho perfectamente bien. Y después viene el proceso de descargar el barco, en un barco de carga. Entonces hay un procedimiento con los estibadores, que hay unos horarios para nombrar al estibador, que hay un nombramiento por la mañana, un nombramiento a mediodía, y entonces se nombra a las 7 de la mañana, se empiezan las maniobras a las 8, empieza a descargar el barco. Eso conlleva un número importante de estibadores, grúas, tolvas, apuntadores, capataces, una báscula para trabajar con la mercancía si es a granel, unos almacenes que reciben la mercancía. Hay un procedimiento bastante amplio que de alguna manera conlleva una serie de elementos y de personas que están vinculadas a esa operación. De todas maneras, el puerto, tanto ya sea en barcos de carga, que según algunos entienden que es más rentable que un barco de crucero, yo entiendo que todo suma. Entonces, para el puerto es importante. Se gana más dinero con un barco de carga, ¿no?, que con uno de crucero. Bueno, siempre. Es que esto, vamos a ver, esto tiene su connotación y aclaración. Uh-huh. Un barco, por ejemplo, de los cruceros que vienen hoy, se lleva 10 horas y paga unas tasas portuarias por 10 horas. Pero a lo mejor un barco de estos grandes que está hoy... ¿Cuáles pueden ser esas tasas? Las tasas, pues ahora mismo no me acuerdo exactamente. Bueno, aproximadamente. Pero aproximadamente un barco, el que está hoy, puede estar pagando unos 20.000 euros. Puede ser de lo que es tasa del puerto, menos las bonificaciones pactadas por números de escala, por acuerdos del ISO 14.000 y todo esto. Pero aparte tiene una tasa por los pasajeros que van en tránsito o embarcan o desembarcan. Tiene una tasa que le llamamos de luces, que son lo que es el tema, la tasa T0, que son las luces del puerto donde están señalizadas el canal y tal, y hay unas tasas de mantenimiento. Hay unas tasas de retirada de residuos, tanto sólidos como líquidos. Entonces el puerto tiene unos ingresos importantes. Pero, por ejemplo, un barco de granel que tiene a lo mejor 20.000 toneladas de registro bruto, pues se paga las tasas por registro bruto. A lo mejor al día paga 5.000, 6.000, 7.000, pero a lo mejor se lleva 8 días atracado.
Entonces, si tú multiplicas 5.000 o 6.000 por 8, ya tienes 48. Sí, el doble que un crucero, Más después, claro. la mercancía paga, hay 5 grupos, dependiendo de los grupos, paga también una tasa del puerto por ocupar el muelle y por hacer la maniobra de la ¿Y ese operación. dinero, Emilio, cómo se reparte? ¿Cuánto cae para los gaditanos, para el ayuntamiento y eso? ¿Cuál es para la Junta de Andalucía? No, vamos a ver, para el ¿Cómo se ayuntamiento, reparte? para el ayuntamiento de la Junta de Andalucía aquí no interviene en este negocio. De hecho, tampoco aportan nada, ¿vale? Entonces, ¿los gaditanos no nos beneficiamos de En el caso de las los visitas cruceros, de los cruceros? sí. No, en los cruceros. En los barcos de carga no interviene el ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que los barcos de carga y descarga, por ejemplo, de la Cabezuela, pertenecen al municipio de Puerto Real. Si se hace una operación en Puerto de Santa María, le corresponde Al al puerto puerto. de Santa María. Pero realmente las tasas son tasas oficiales que son de puertos del Estado. O sea, que los únicos que nos benefician son los cruceros. Los cruceristas. No, Bueno, A los gaditanos. Pero el Corte A Inglés, ver, mucho- es que yo no entiendo, y el Corte contadme. Inglés, Si tuviera el traje que trae Emilio, la corbata de calidad Sí. y la camisa, eso se la compra en Cádiz y viene del sueldo Claro, del consignatario. hombre, Claro, y es luego que hay ten en muchas cuenta- empresas que no Ten en estamos cuenta, hablando. mira, aquí hay una cosa que yo digo siempre, que el trabajador tiene que ganar dinero de acuerdo con su esfuerzo en su empresa o donde esté trabajando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tú sin querer estás pagándole a un empleado un salario digno, ese empleado va a consumir. Claro. Yo, el tema de mantener salarios bajos, apretar a la gente no va con alegría a consumir, la gente tiene miedo, con la crisis la gente se retrotrae de gastar por si acaso mañana no tengo. Entonces, lo que los políticos creo que no han entendido, ahora parece que hay otro proyecto que se quieren gastar no sé cuántos millones para intentar trabajar en la costa. A ver, que eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cuál es ese proyecto? Hay un Emilio? proyecto que dijo ayer en la radio de 200 y pico de millones de la Junta de Andalucía, de que se va a hacer especialmente en las costas para promocionar puestos de trabajo. Pero esos puestos de trabajo son para preparar las playas. Para el verano. No, para el verano. Pan pa' eso hoy para el y hambre verano. pa' mañana, Eso ¿no? fue igual que en su época se dijo el grupo, el proyecto B o no sé qué, aquello. Que lo, ¿eh? Plan E no era. El plan E o algo así, que aquello fue Gastar arreglar, a gastar dinero por gastar dinero para darle empleo a 4 personas y que comieran ese mes. Pero ese no es el ¿Y después objetivo. qué? Claro. Después que, vamos a ver, después se hacían cosas que, bueno, que estaba bien, porque arreglar una acera, ordenar la playa, limpiarla, tal, vale, está bien, ¿sabe? Pero Claro. que no se tiene que tomar, tiene que ser un objetivo de futuro. ¿Sabe? Aquí hay que ser un objetivo de futuro. Hay que crear puestos Y que de trabajo. perdure. Exactamente, que perdure, que produzcan. Es que no nos damos cuenta de que nosotros, hombre, y tenemos suerte de que tenemos verano, pues 6 o 7, 8 meses al año, ¿no? Y mucha gente disfruta de todo esto, pero, Se han perdido muchas profesiones en el puerto de Cádiz, en el muelle de Cádiz, muchos oficios. hombre... ¿Hay menos se- trabajadores que años atrás? Bueno, solamente en el sector nuestro puede haberse perdido el 80%. En 20 años para acá. Manoli, abres otro terreno de lo que queríamos hablar, es decir, cómo está el futuro, cuántos embarques, cómo nos ven en Europa. Yo quería darle un poco la palabra a Miguel porque hemos estado... Miguel le gusta mucho los veleros, el club náutico, y la realidad del puerto de Cádiz es que está, de alguna forma, el muelle de carga y el muelle de cruceros y después la zona lúdica del Puerto América y del puerto, ¿no?, el náutico, pues de alguna forma hemos soñado todos de alguna forma una remodelación. Ahora mismo se van a quitar contenedores y se van a llevar a la nueva plataforma Delta que está afuera. El club náutico está repensándose un poco, los aranceles de los veleros están muy caros y han huido mucha gente de ahí. Va, Miguel, un poquito, Sí, por darte a ti también. Cancha. Mira, yo hay dos cositas. Primero, que parecía que le preguntabas a Emilio si no se quedaba en Cádiz. Todas esas empresas trabajan con personal de Cádiz. O sea, estos son empresas. Todo esto que estamos hablando, remolcadores, consignatarios, amarradores, gruistas, son empresas de Cádiz. O sea, las personas que trabajan ahí trabajan en un negocio, pues el que es de Burgos trabaja haciendo quesos. Sí, pero en una porque son quesería. necesarios para la entrada de ese buque o de ese barco en Claro, Cádiz. Pero yo pero me sí. refiero de ese dinero que pagan de, por ejemplo, los cruceros, 20.000 más o menos euros.
Eso es se lo pagan a la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, a una empresa de la Bahía de Cádiz. Es una que mantiene una plantilla importante. Claro, que hay un montón de gente trabajando ahí, mantiene instalaciones, lidera muchos proyectos empresariales de desarrollo, gestiona directamente muchos fondos europeos, está en las políticas, vamos, o sea, es una empresa de muchísimo peso. Tal vez siempre se dice la primera industria de la Bahía, ¿no? O sea que yo creo que sí que es importante apoyar toda la actividad portuaria, no pensando que no se queda nada en Cádiz. En Cádiz se queda un montón. Claro, otra cosa que siempre se va a quedar un poquito más. Y que si en vez de 1.000 cruceros vienen 1.500, pues mejor que mejor. Y si en vez de 4 barcos vienen 400, mejor que mejor. Pero vamos, en la industria, en el negocio portuario, el negocio viene en los barcos. Y lo que hay que traer es líneas y ver qué necesitan esas navieras para fidelizarse en el puerto de Cádiz, ¿no? ¿Y ese barco que conectaría Cádiz con Huelva? ¿Qué nos reportaría a todos nosotros? Aparte de conectarnos más directamente por mar, ¿no? A mí todo lo que son aventuras empresariales me parecen magníficas. Siempre hay una oportunidad de negocio. ¿Qué hace un empresario? Detectar una carencia y suplirla y decir, bueno, pues aquí podría irse mejor a Huelva en vez de dando la vuelta por Sevilla en barcos de Cádiz. Vale, me juego mi pasta, monto el negocio y que no me molesten mucho las administraciones públicas, si puede ser, y tiro para adelante. A mí eso me parece de bandera. Me acuerdo muchas veces, antes de que se pusiese la línea de los catamaranes, sí, hubo una iniciativa privada de un señor que montó un catamarán que unía idénticamente lo mismo, que luego montó la Junta de Andalucía, lo montó un señor con su... Vamos, yo estaba en el proyecto. Con la lo puedo hablar. Lo montó ¿Puedo hablar? Yo no, aportábamos el barco, dábamos toda la información y lo que pasa es que, bueno, parece que interesaba más hacerlo de todo problema. Ahora todo fueron problemas. Y respecto, y muy breve, respecto a esto que hablabas del rediseño del puerto, que esto es como todo, que esto es como el salón de tu casa. A mí me gusta más el sofá aquí, a mi mujer allá, y a mi madre cuando viene dice, hombre, lo podríais poner aquí. Pero yo que tengo de cada uno ve la realidad con sus propios ojos y con el bagaje de su experiencia, ¿no? Entonces yo veo a las actuaciones que se han hecho en puertos como Marsella, en puertos como Barcelona, yo creo que en casi todos los puertos que han hecho los puertos realmente están en sitios estratégicos de la ciudad, no porque se han puesto allí, sino porque la ciudad se ha puesto donde estaba el puerto. Claro. O sea, el puerto llegó primero, luego llegó la ciudad, en casi todos los casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sigue creciendo el negocio a una manera, a unos tamaños, que lo que antes era dimensionado, de repente se pone mastodóntico, porque ahora los contenedores, pues ya no es que hay una descarga de mercancías, sino que hay allí unas torres, tal, y entonces ya hay uno que dice que molestan, el ruido, lo otro, no sé qué, hay que llevarse los contenedores de aquí. Los graneles, lo mismo. Tal, y dice, bueno, yo estaba aquí antes que usted, lo primero. Usted se ha puesto aquí, el otro día contaba al presidente de autoridad, no era el presidente, era una persona de autoridad portuaria que una vez cedido al instituto, al náutico, el suelo portuario para poner el instituto que está donde estaba antiguamente el náutico, ¿no? Que están cedidos, están allí de prestados. La autoridad portuaria le dijo a la Consejería de Educación, le dijo, aquí le dejamos nosotros una parcela, llegan los tíos, ponen el instituto y a los 2 días dicen que quiten los contenedores allí, que hacen ruido y no se puede dar clase. O sea que sí, España es una locura. España es ingeniería. Y ya para terminar, en esta visión que hablamos de puertos, yo veo que en otras ciudades han integrado, han pasado a sitios predominantes del puerto que antes estaban en el puerto de Málaga, idéntico, recientemente estaba en Semana Santa, ¿qué es lo menos agresivo ahora visualmente, lo que menos ruido hace, lo que genera más tráfico de personas? Más riqueza a lo mejor no, pero ¿qué es lo que menos jaleo hace? Pues los yates. ¿Qué hacen? Pues en los sitios más cercanos a la ciudad, pues ponen los muelles de yates, que eran los mismos muelles que había antiguamente, pero reconvertidos, pues ahora no tienen calado suficiente, hacen ruido, no cumplen esto, tal, y dice, bueno, pues para los yates.
que para tú imagínate un tío que viniese en un... Claro, todo esto hay que potenciarlo, pero tú imagínate lo que sería llegar para yo siempre pongo el ejemplo, un tío que viene navegando desde el Quinto Pino, tiene todo el tiempo del mundo para estudiarse todos los derroteros, para ver dónde voy y no voy. Y en los barcos de vela y en los yates más, pues un mercante todavía va a 20 nudos y va como un misil, pero un tío que va a 5 o 6 nudos pescando Tranquilo. y leyéndose esto, va viendo cómo es Cádiz, cómo es Rota, cómo es el puerto, cómo es Chipiona, todo cómo programado. es Barbate, tiene el tío. Entonces, a ti si en los diarios de en los libros de navegación de yates, que yo los he manejado siempre, y cuando, esto es literal lo que voy a decir, cuando llegabas al puerto de Cádiz, en esos libros pone, hablando de Puerto América, en un sitio recóndito y oscuro, todo en inglés, claro, lo traduzco así un poco esto, recóndito y oscuro, sin comunicación y poco aseado, hay un puerto sin servicios, Sin medios, sin tal, y no sé qué, tú eres un alemán con un yate de 20 millones de pesetas, y dices, ¿yo qué me voy a ir aquí? Yo me voy a donde pone Puerto Cherry o a donde pone... Claro, Tú claro. Pues multiplica eso yo por quería un yate. incidir un poco más Claro. en lo que dice Miguel. Nosotros tenemos, por nuestra representación, tenemos en algunas ocasiones, hemos hecho varios yates ya aquí en Cádiz y hemos tenido que buscarle un sitio en el muelle comercial, que no es ni lógico ni está preparado para eso. Hay que desmontar la defensa, hay que poner defensas especiales para el yate y tal. Entonces, yo en mis viajes Qué pena de he escuchar visto, que no es lógico y que no está preparado. Pero es que, Manoli, el puerto. Aquí tema estamos para triste de esto es Qué que aquí pena. tenemos repartido Puerto Cherry, Puerto América, Náutico, Puerto Surri, como le llaman, ¿no? Al Puerto este, el Levante, sí. Alcázar, ¿A cuál no le sé dice qué. Puerto Chorri? Al viento de Levante. Al le viento llaman. de Levante. Aquí a la Allí orilla de la Paz. los amiguetes de allí Sí, le sí, llaman Puerto Puerto Churri. Cherry, Puerto Que se Churri. come buen pescado porque allí hay Sí, muchos buenísimo. pescadores Buenísimo. y tal, la caleta y tal. Pero vas a cualquier sitio y tú ves un club náutico como Dios manda, donde tú puedes ver 20 o 30 yates de 20 metros, de 30 metros, de 50 metros y de 70 metros. ¿Qué pasa? Pasan por delante de nosotros. Nosotros, yo puedo decir que de los yates que nosotros hemos atendido, aquí han dejado tanto dinero como un barco de carga con 25.000 dólares Fíjate. o más Fíjate. de beneficio. Qué desaprovechado. ¿Por qué? Qué pena. Nosotros tuvimos un barco en Puerto Cherry, pero era de 35 metros y es que no cabía nada más que ese barco. Pero, como tú dices, mala comunicación y a pesar de todo, y además ahora lo puedo decir, el yate era el yate de Bill Gates y teníamos un compromiso firmado que mientras que estuvo el barco aquí no informaríamos en nada, en ningún momento de la propiedad del barco. ¿Por qué? Para que no lo molestaran. Porque Hombre, el hombre venía, claro, es que es normal. el hombre venía Yo con la claro, idea de hacer escala. Él no venía, pero venía gente invitada. Pues entiendo. eso es- Espérate, Entonces, diciendo... pero es que eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Que aquí habría que crear un consenso y olvidarnos ya de las historias que hay aquí en Cádiz. Y empezar a hacer cosas. Hacer un proyecto único, un proyecto como Dios manda. Mira, ayer precisamente ahí donde tú mismo estás sentado, Julio, estuvo Antonio Lucero hablando de lo que nos duele y lo que nos gusta de Cádiz. Y empezó a decir, fíjate, esos astilleros, el puerto náutico tan grandioso que se podría hacer ahí en los astilleros. Unos astilleros que... Claro, que- el tema es eso, ¿no? Aunando un poquito las dos opiniones que acaban de surgir, un poco por darle cuerpo más. Cada ciudad ha repensado su puerto. Unos lo han hecho antes, otros lo han puesto después. Lo que está claro es que un puerto necesita fidelizar líneas de contenedores, fidelizar barcos de recreo, fidelizar carga y descarga, cruceros, y eso hace falta una idea de puerto integrada en la ciudad, un proyecto ¿Y qué común. pasa? ¿Que no tiene nadie ninguna idea? No, sí, lo que pasa es que, bueno, cada ciudad tiene unas ciertas inercias, tiene unas visiones, y Málaga ha despertado antes que nosotros, Barcelona, por Bueno, ¿y qué supuesto, hace de falta siempre. para que nos despertemos bueno, de una pues vez? lo que estamos Bien, hablando aquí, lo que Julio, estamos hablando aquí. Julio. Hace falta. Entonces, ahora mismo... ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, espérate, que le quería termine, preguntar Julio. eso. Entonces, esa idea de puerto integrado, esa idea de muchos discursos, tanto el deportivo, el de crucero, el de contenedor, el de negocio, el de empresas que vengan a la zona, necesita ese plan consensuado, ese plan deseado por todos, sin color político, porque estamos hablando de riqueza, estamos hablando de futuro,
Y después, claro, esa ciudad ya atractiva se predica en muchos sitios. Se predica a astilleros si hace un buen trabajo, porque ahora te preguntaré cómo nos ven cuando tú viajas por Alemania. Se predica en los puertos deportivos, ciudad histórica de buenas instalaciones. Pero tan difícil es reunirse y hacer ese plan. Bueno, pues vamos con más inercia. Sí. Vamos... ¿Tan difícil es? ¿Sí? Tenemos el caso ahora del tema de astilleros. Entonces, ahí se están peleando que si el PP no quería firmar no sé qué, que si el otro no quería. Ay, cuando Dios mío, realmente el PP, si se examina ahora mismo, y no, vamos, el PP porque ha coincidido que está en el gobierno, podría haber sido otro partido, el PSOE. El PP, desde que se ha empezado de alguna manera a provocar un poco y a presionar a la SEPI a que el astillero tiene que ser rentable, hay que buscar carga de trabajo como piden los sindicatos y toda esa serie de cosas, pues parece ser que en los últimos años el esfuerzo que se ha hecho, porque yo he coincidido en Miami, en Hamburgo, en Oslo, yo he coincidido con gente de Navantia, pero ha ido Navantia, la Navantia de Cádiz, la Navantia de Madrid, la de Cartagena y la del Ferrol. Entonces, y se va a trabajar para atraer negocio a las factorías, tanto sea Cádiz, Ferrol como Cartagena. Después ya la política de Navantia es una política que llevan ellos y que unos temas interesa que se hagan en Cádiz, otros interesa que se hagan en Ferrol, otros interesa que se hagan en Cartagena. Eso es lo de menos. El asunto es traer negocio para España, para el país. Entonces, se está luchando, ¿sabes? Yo el año pasado me he recorrido varios países buscando negocio para Cádiz. Entonces ya llega un momento en que yo ya ofrezco Cádiz, Algeciras, yo ofrezco todo lo que es el sur y todo lo que puedo traerme para Cádiz, pues para Cádiz. Que en Cádiz, por lo que sea, por los calados, por una cosa o por otra, no se puede atender, pues siempre está ahí Algeciras como otra opción. Pero es darle soluciones a los navieros, armadores y a los dueños de cruceros, perdón, de yates y aparte los cruceros. Facilitarle la información. Claro. Hombre, una de las cosas... cosas... verdad, Emilio, que en este discurso de integración, cuando estamos hablando del mundo, bueno, nosotros estamos aquí en nuestro estudio de radio y nos parece que estamos aquí en el ombligo del... pero para un coreano... Cádiz y Algeciras es lo mismo. Y a lo mejor en un pensamiento global y mundial y en un negocio marítimo, la autoridad portuaria, la bahía de Cádiz, la de Algeciras, la de Sevilla, la de Huelva, tenían que ser la misma. A lo mejor, no digo... O sea, hay muchas, son entidades que tienen 300 años, cada uno sus intereses, pero verdaderamente el coreano, que no sabe si esto se fundó 100 años antes que la de Huelva o 20 años después, da igual, lo que quiere es un referente en la entrada del Mediterráneo, seguridad, servicios, conexiones, tal, y entonces muchas veces rivalizamos entre nosotros mismos y vamos aquí a la manera más fácil y más sencilla y peor del mundo, creo yo, para vender algo es poner en evidencia las carencias del próximo, claro. Que muchas veces el próximo eres tú mismo, dice. Claro, fíjate qué interesante lo que acaba de decir Miguel. Ese es el binomio que se llama ahora ganar-ganar. Es decir, si el gobierno central, del color que sea, no mira la ciudad suya como más importante que el resto de las ciudades. Pero sin atacar a las demás, sino vendiendo lo tuyo y la excelencia de lo tuyo. Él está viendo todo como una cosa integrada. Pues todos ganan. Yo me acuerdo de una anécdota de que nos contaban que había distintas parcelas en Estados Unidos donde había una plaga y un labrador que tenía ciertos conocimientos de química inventó un insecticida súper fabuloso para esa plaga y lo llevó a un farmacéutico, a una empresa, para que le hicieran la fórmula. Y le dice el farmacéutico: ¿usted pretenderá que esta fórmula se mantenga en secreto para que usted no? Dice: no, désela a todo el mundo. Y dice: ¿cómo? Claro. Digo, ¿de qué me sirve a mí tener mi parcela sin la plaga si todas las demás parcelas tienen plaga? Se me vuelven a colar. Claro. Es decir, si queremos una Andalucía rica, no me vendas Sevilla por encima de Huelva, Huelva por encima de Cádiz, Cádiz por encima de Málaga. Eso es un error. Que es un milímetro de mapa del coreano. Un coreano con un mapa mundi y los 4 puntos se juntan en uno. No, y después hay un problema que yo vengo denunciándolo hace tiempo, que es el tema de la ley de puertos.
que nos han puesto a pelear, todo. Huelva nos hace la competencia a nosotros, pero es que además lo triste de todo esto que Huelva, que no lo necesita porque gana dinero que le sobra y tiene el dinero en cuentas a plazo fijo, y como le pasa a Algeciras, a Cartagena o puede pasarle a Bilbao, yo qué sé, ellos tienen ingresos ya de por sí, por ¿cómo se dice? Por pecado, ¿no? Porque como tienen una refinería, el dinero le entra como una hucha que está continuamente la gente echando. Entonces, bueno, pues se han puesto a hacernos la competencia. ¿Y de qué va la línea de Puerto? Línea de crucero. La línea, no, y la línea de Canarias, la línea, ahora crucero, están ofreciendo crucero. Y ahora resulta que está ofreciendo crucero Almería, Motril, Málaga. Algeciras no, porque no le interesa y además lo ha dicho claramente. Sevilla, Cádiz, Sevilla intentando quitarnos a Cádiz los cruceros, Huelva que tienen que ir en un autobús 17 kilómetros para llegar a Huelva, donde dejan los cruceros, pues nos está haciendo la competencia, donde nosotros hacemos una bonificación del 10%, que es lo máximo que nos permite la ley. Resulta que Huelva, pues como gana mucho dinero y le sobra, pues le da una oferta a las navieras del 40% de bonificación. Entonces, así como puedes competir, que es lo que nosotros nos quejamos y venimos luchando, ¿sabes? Nosotros queremos igualdad de condiciones para poder competir y decir somos mejores, somos peores, o podemos hacerlo igual o mejor. Pero en esas condiciones no podemos, para nada. que es lo triste, Entonces el problema que tenemos es que nosotros tenemos que estar autoconvencidos de que podemos hacer las cosas perfectamente bien porque son demostradas. Nosotros entiendo que en algunos temas no somos competitivos, sin embargo tenemos muy buenos profesionales. Y uno de los graves problemas que yo he ido detectando en los últimos 2 años, que estoy viajando más, voy mucho con empresas auxiliares, con empresas de submarinismo, toda esa serie de cosas, y veo que estas empresas se están internacionalizando, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que su facturación la están sacando como le pasa al Banco de Santander, como le pasa al Bilbao y le pasan a los grandes bancos o las grandes multinacionales. Se van a coger negocios al extranjero y la facturación, perfecto, se hacen, pero se están llevando buenos profesionales de aquí que podían ofrecerse esos trabajos desde aquí, y se están llevando buenos profesionales fuera que en un momento determinado podemos necesitar, si queremos una expansión. Entonces, está demostrado que tuvimos en una ocasión 5 barcos seguidos, tuvimos ocupados 8 meses de dique y la gente se fueron contentísima con los trabajos realizados. No sabemos qué fue, entendemos que pudo ser porque los números que se le presentaron al final de las obras quizás estaba un poco desproporcionado y al año siguiente, pues en vez de venir, que además nos despedimos diciendo en noviembre hasta marzo, que nos vamos a ver en marzo, tal, que estaba todo más o menos de lo contento que se fueron. Y no volvieron, ¿sabes? Se fueron a Alemania porque decían que les salía mejor hacer las reparaciones en Alemania. A mí que me encanta sacar el conocimiento en donde esté. Lo que está diciendo Emilio en denominador común, en comodín, es el descerebramiento de la parte inteligente de la sociedad. Es decir, cada vez que un arquitecto se va, un niño que ha costado un montón de pagar, cada vez que un buen profesional se va porque no le estamos... Es una espiral, un círculo vicioso, es decir, a menos profesionales, menos puerto deseable, a menos puerto deseable, más paro, menos profesionales. Y una sociedad que va Entonces, hacia atrás, ¿qué es lo que está ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué está haciendo Emilio? ¿Qué está haciendo Miguel? ¿Qué hago yo desde mis humildes pequeños foros? Crear nuevo tejido de ilusión mental de que esto merece la pena y de que no hay que intentar no irse y de que hay que intentar, cada uno somos un embajador de la ciudad. Pero para no irse hay que tener trabajo. Hay que tener una oferta de trabajo. Pero ese círculo hay que romperlo en un momento. Sí, mira, hay que tener una pequeña responsabilidad cada uno de su pequeñísima parcela, porque el turista que viene en el crucero, si viene a una ciudad limpia, agradable, de gente razonablemente vestida, que no le dé miedo. ¿Por qué no va la gente a África? Porque da miedo. No, el turista está de vacaciones, entonces quiere venir a una ciudad segura. Cada uno tiene su parcela. Si el del restaurante da un servicio agradable, que lo dan, o sea, la hostelería funciona muy bien en España, los servicios la gente los valora muy bien, o sea, tenemos muchos valores, pero todo eso conforma
que la percepción de una persona que viene americana piensa que está en una pequeña Venecia. O sea, realmente tenemos un poderío. Y para esto que hablábamos de los yates, pues un tío, en vez de tener el barco en Gibraltar, que está lleno de barcos grandísimos, no tiene aquí en Cádiz. A lo mejor lo puede tener en Cádiz. Cádiz, Y el capitán de ese barco, pues es un tío con un nivel adquisitivo altísimo porque cobra un montón de pasta. Pero también los marineros y los suministros y el que le lleva esto y la limpieza y la reparación y el mecánico y el otro, el de la... O sea que es una... todo muy poquito a poco, pero lo que hay que darse cuenta es que el emplazamiento es muy bueno. El emplazamiento, eso hemos tenido la suerte, es bueno para esto, no es bueno para sembrar tomates, pero para el negocio marítimo es muy bueno. Tenemos una bahía, estamos en una zona de paso. Entonces ahí tenemos que ser conscientes de que todo el mundo tiene un poquito que aportar. La autoridad portuaria mucho, estamos hablando de negocios marítimos. Todos los profesionales como Emilio haciéndolo bien, o sea, Emilio le pone pasión. Y entonces eso el cliente lo percibe, no es lo mismo que te atienda una operadora o cuando llamas a la compañía de teléfono para que te manden la factura y te sale un loro por allí, que una persona que va al muelle a las 12:30 de la noche, te lleva los papeles en la mano, te dice esto, se despide de ti amigablemente, va a verte a Hamburgo a una feria. Entonces es un trabajo, oye, que de lo que dice Emilio, tenemos un montón de buenos profesionales que se lo pelean día a día. Y lo que hay que ser conscientes de que ese camino hay que seguirlo, pero fuertemente, darle cariñito. Y esos poquitos, por ejemplo, ahora viene la Tall Ship, no sé, en agosto, ¿no? Sí, en julio. En julio. 28 de Bueno, se llena el barco de vela, se llena el barco de barcos, el muelle de barcos. Bueno, pues que penetre un poquito esa cultura, que sea permeable. No se decoran las tiendas con pasos de Semana Santa y con plumeros de carnaval. Pues también con cosas náuticas, claro, ¿verdad? Claro, que vaya calando, porque ¿qué pasa con los cruceros, con los yates? ¿Cómo se ve aquí? Pues en la retina de la gente que es un negocio de pijo, pero si eso fructifica... Pero si forma parte de nosotros. No, se reparan barcos, se pintan barcos. Si es que se genera mucha facturación, claro, para todo, claro. Pero para todo, ¿eh? Y repercute en nosotros, no aparte de que seamos mar por todos los lados, ¿no? Claro, si es que todo, vamos a ver, es que muchas veces no se ve a simple vista, pero todo negocio que esté vinculado al mar, ya te digo que aquí, oye, hemos crecido, pero hay que tener en cuenta que es que ha crecido mucho los cruceros, pero es que yo recuerdo mi primer viaje a Miami fue en el año 97. Quiere decir que ya llevábamos 18 años trabajando el tema. Hemos crecido, hemos duplicado, hemos triplicado, pero porque ha habido un esfuerzo, ha habido un gasto, que yo lo considero inversión, ¿sabes? Yo lo considero inversión. Yo, en un momento determinado, yo dejé el tema de los cruceros hasta que me di cuenta que era un negocio, ¿sabes? Entonces yo acogí también parte del negocio de cruceros. Hoy nosotros somos los que más cruceros tenemos al año. Después nos involucramos en el tema de las terminales, porque yo me acuerdo, un periodista, cuando cogimos la terminal de cruceros, me llama un chico de un periódico y me dice, porque usted en el 2017, en el 2007 dijo, y digo, ¿cómo tantos años hace que hablábamos de aquello? Porque ya no te acuerdas cuando empiezas a coger la retrospectiva, pero claro, como queda evidencia y queda constancia de lo que se dijo en su momento, yo ya en aquel entonces daba mucho caña sobre el tema de que teníamos que progresar, que teníamos que avanzar, que teníamos que hacer las terminales, y se consiguió, al final se consiguió. Y se ha conseguido hacer unas terminales sin los lujos que tienen otras que no son rentables y son muy difíciles de amortizar. Sin embargo, nosotros tenemos ahora mismo un servicio perfectamente aceptado por las compañías navieras, que es lo que quieran. Damos un servicio muy digno y un servicio que garantiza lo que nos exige la seguridad marítima. Entonces, Julio ha dicho antes, hay que tener ganas, energía, pasión por los temas, hay que tener pasión. Y a la gente joven, yo intento, cada vez que hago una conferencia o hablo con ellos, yo le intento inculcar. Y además, hay una cosa curiosísima, en una charla que dieron en el Congreso de Empresarios, fue allí un chico Paco Ortiz a dar una charlita y tal, y señaló los 3 más ricos de España y los 3 más ricos de Estados Unidos. Ninguno fue a la universidad, ni ninguno se hicieron a sí mismos. ¿Sabes? La gente piensa que el esfuerzo
y la ilusión y la pasión es lo que te vale. Después los conocimientos tú puedes tener más o menos, pero después te enriquece tu propio esfuerzo, el que te va enriqueciendo, el contacto con la gente, el después prepararte todo lo que puedas, pero el contacto con la gente. Nosotros que somos una ciudad cosmopolita, donde nosotros hemos tenido aquí todos los cruces Están de cultura, abiertos a todo. hemos sido siempre abiertos. Lo que a mí me entristece muchas veces es ver... Y la dejadez. La dejadez. Del ciudadano gaditano. Que siempre se deja para mañana, Y además, esa falta de pasión, esa falta de sangre, coraje. Que la tenemos para muchas cosas, pero menos para las cosas importantes. Pero exactamente. Y lo triste de todo esto es que hay trabajo. Pero que no me venga la gente a decir, sí, pero es que yo estoy buscando trabajo y no encuentro trabajo. No. Tú no encuentras trabajo de ejecutivo en un despacho ganando 5.000 euros. ¿Vale? Y la gente protesta porque le están pagando muy poco. Si yo digo lo que yo gané cuando me contrató don Julio Terrón, pues podéis imaginaros lo que yo ganaba. Eso le iba a decir, Emilio. Lo que yo ganaba. ¿Cuántas grandes personas han empezado llevando la maleta o de botones o de... Que no es vete, otra de las cosas que en Cádiz la gente no entiende, que me gustaría que el que esté escuchando lo piense. Ser camarero es una profesión tan honrada tan digna como puede ser la mía, la tuya en la universidad, la tuya como empresario. ¿Sabes? Realmente pues sí. La gente no se tiene que ver que es menos importante que otro, menos valorada, por una cosa por otro. Es que yo creo que ahí es donde hay y la profesión la hace grande las personas. Las personas son las que realmente... Y el gaditano tiene que coger ilusión, gana, pelea, lucha, buscar. Si no hay aquí posibilidad en un tema, pues en otra oye, cosa, se puede que no salir se a caigan los aprender, anillos. se puede salir y a aportar nuevas ideas. ¿Qué ideas hay? Todas las que queramos Pues sí. y más. Pues yo caballero, terminaría el tiempo se ha ido. con un pequeño Dígame. Tenemos la obligación de ser embajadores y creadores de la ciudad. Pues sí. Miguel, ¿tú quieres decir alguna última palabra? Yo después de lo que ha dicho Julio me he quedado todavía, lo suscribo plenamente. Pues sí. Emilio, muchísimas gracias. A vosotros. Capitán, hasta el martes que viene. Gracias, y Miguel, lo mismo te digo. Muy bien, Manoli, gracias. Señoras y señores, como decía Emilio, tenemos que progresar, tenemos que avanzar y aprovechar más nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza, y no darle la espalda como hasta ahora, como es nuestro inmenso mar. Hasta la próxima semana.